Muy buenas tardes compañeros y maestra, el tema de hoy es la fuente de poder. ¿Qué es la fuente de poder? Cuando se habla de fuente de poder, o, en ocasiones, de fuente de alimentación y fuente de energía, se hace referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras. Generalmente, en las PC de escritorio, la ya citada fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete y es complementada por un ventilador que impide que el dispositivo se recaliente. La fuente de poder, por lo tanto, puede describirse como una fuente de tipo eléctrico que logra transmitir corriente eléctrica por la generación de una diferencia de potencial entre sus bornes. Se desarrolla en base a una fuente ideal, un concepto contemplado por la teoría de circuitos que permite describir y entender el comportamiento de las piezas electrónicas y los circuitos reales. ¿Qué tipos de fuentes de poder existen? Fuentes de poder AT. Este tipo de fuente de poder PC se caracteriza por ir en un gabinete de la computadora y sus siglas corresponden al término en inglés Advanced Technology o tecnología avanzada. Esta fuente de alimentación va acoplada dentro del gabinete de la computadora y se caracteriza porque su encendido es manual o mecánico, el cual corta el suministro por completo. Tiene un conector de 4 terminales Molex y un conector de 4 terminales para Berg. Este tipo de fuente se encuentra en desuso actualmente. SFX, las dimensiones son más reducidas, pues están diseñadas para sistemas de factor de forma pequeño. Miden 100x125x63, 5 milímetros, y necesitan un adaptador para poder instalarlas en cajas ATX estándar. TFX, tienen unas dimensiones de 85x65 por 185 milímetros y generalmente están pensadas para equipos especiales y servidores. ATX, el estándar actual, con unas dimensiones de 150x150 por 86 milímetros. Aunque son igualmente ATX fuentes que tengan mayor longitud siempre y cuando se respeten los 86 milímetros de alto y 150 milímetros de ancho. Importancia: sin una PSU adecuada, el rendimiento de la computadora puede verse comprometido. Una fuente de poder insuficiente o de baja calidad puede causar inestabilidad, apagados inesperados, o incluso daños permanentes en los componentes del sistema. Además, la eficiencia energética de la PSU también influye en el consumo eléctrico total del sistema, lo que afecta tanto al costo de la electricidad como al impacto ambiental. AT y ATX, los primeros estándares de fuentes de poder, conocidos como AT, Advanced Technology, eran comunes en computadoras más antiguas. Estas PSU utilizaban un diseño menos eficiente y eran difíciles de integrar en sistemas más modernos. Con el tiempo, el estándar ATX, Advanced Technology Extended, se volvió el más utilizado. ATX ofrece mejor eficiencia, conectores estandarizados y soporte para funciones avanzadas como el apagado por software. PSU modulares y no modulares. Modulares, estas PSU permiten que el usuario conecte solo los cables que necesita. Esto mejora la gestión de cables dentro del gabinete, lo que resulta en un mejor flujo de aire y un diseño más limpio. Las PSU modulares suelen ser preferidas por entusiastas que buscan construir sistemas bien organizados. No modulares, todos los cables vienen preconectados, lo que puede hacer más complicado organizar los cables dentro del gabinete. Aunque son menos flexibles, suelen ser más económicas que las modulares. Componentes de una fuente de poder. Transformador. El transformador dentro de la PSU convierte la corriente de alto voltaje de la toma de corriente en un voltaje más bajo que la computadora puede utilizar. Este proceso es crucial para asegurar que los componentes reciban la cantidad correcta de energía. Rectificadores y filtros. Los rectificadores convierten la corriente alterna, AC, en corriente directa, DC. Los filtros, por otro lado, suavizan las fluctuaciones en la corriente, proporcionando una salida más estable y confiable, lo que es vital para la estabilidad del sistema. Ventilador y sistema de enfriamiento. La PSU genera calor durante su funcionamiento y un ventilador integrado ayuda a disiparlo para evitar el sobrecalentamiento. Un buen sistema de enfriamiento es crucial para mantener la eficiencia y prolongar la vida útil de la PSU. Capacitores y reguladores de voltaje.
Los capacitores almacenan energía temporalmente y la liberan según sea necesario para mantener un suministro constante. Los reguladores de voltaje aseguran que la corriente entregada a los componentes esté dentro de un rango seguro, protegiendo así los componentes de fluctuaciones dañinas. Características. Potencia nominal, wattage. La potencia nominal es la capacidad máxima de la PSU para entregar energía a los componentes del sistema, medida en vatios, W. Al elegir una PSU, es importante calcular cuánta potencia necesita tu sistema en función de los componentes instalados, como la CPU, GPU, discos duros, etc. Usar una PSU con poca potencia puede resultar en inestabilidad del sistema. Eficiencia. La eficiencia de una PSU se refiere a que también convierte la energía de AC a DC sin desperdiciar mucho en forma de calor. Los niveles de eficiencia se clasifican mediante el sistema de certificación 80 Plus, que incluye Bronze, Silver, Gold, Platinum y Titanium. Una PSU más eficiente consume menos electricidad y genera menos calor, lo que es beneficioso para el rendimiento y la vida útil del sistema. Conectores. Las PSU ofrecen una variedad de conectores que son esenciales para alimentar diferentes componentes del sistema, 24 pin EDIAX, el conector principal para la placa base. ECTEN CPU, proporciona energía adicional a la CPU. PCIe, 6/8 pin para alimentar tarjetas gráficas de alta gama. SATA, para discos duros, SSDs y unidades ópticas. Molex, para dispositivos más antiguos o periféricos adicionales. Compatibilidad. Al elegir una PSU, asegúrate de que sea compatible con tu sistema. Verifica que la potencia sea suficiente y que todos los conectores necesarios estén presentes. También debes considerar el tamaño de la PSU, ya que debe caber en el gabinete de la computadora. Presupuesto. El presupuesto es un factor importante. Aunque las PSU más eficientes, con certificaciones altas como Gold o Platinum, suelen ser más caras, a largo plazo pueden ahorrar dinero en consumo eléctrico. Sin embargo, es crucial equilibrar el costo con la calidad y las necesidades reales del sistema. Reputación de la marca. Optar por una marca de renombre puede hacer una gran diferencia en la calidad y la fiabilidad de la PSU. Marcas como Corsair, EDGA, Seasonic y Thermaltake son conocidas por fabricar PSU de alta calidad que ofrecen una mayor durabilidad y soporte postventa. Problemas comunes y soluciones. Sobrecarga y subvoltaje. Si una PSU está sobrecargada, es decir, si los componentes requieren más energía de la que puede suministrar, puede causar apagones inesperados o incluso daños permanentes en el hardware. Por otro lado, si la PSU no proporciona suficiente voltaje, los componentes pueden no funcionar correctamente o sufrir daños a largo plazo. Ruido y temperatura. Una PSU de mala calidad o un ventilador defectuoso puede producir ruidos excesivos y causar sobrecalentamiento, lo que puede afectar negativamente el rendimiento del sistema y su durabilidad. Es recomendable mantener la PSU limpia de polvo y asegurarse de que el ventilador funcione correctamente. Consejos de mantenimiento. Limpieza del ventilador. Regularmente limpia el ventilador de la PSU para evitar acumulación de polvo. Revisión de cables y conexiones. Asegúrate de que todos los cables estén firmemente conectados y en buen estado para evitar problemas de energía. Clasificación. La certificación es uno de los aspectos más importantes a la hora de diferenciar los tipos de fuentes de alimentación. Debemos tener en cuenta que las certificaciones están relacionadas con la eficiencia energética, es decir, siempre gastaremos más vatios de lo que tiene la fuente de alimentación para dotar a esta de la potencia anunciada, 500, 650, 700. 80 Plus Standard, también llamado 80 Plus, se trata de una certificación que nos asegura un 80% de eficiencia al 100% de carga. Cogiendo como ejemplo una fuente de 500 vatios, estaremos gastando 100 vatios más, por lo que gastaremos 600 vatios al 100% de carga, que es complicado que se dé dicha situación. 80 Plus Bronze. Las fuentes 80 Plus Bronze serían uno de los puntos de partida porque ya se introducen mejoras de eficiencia cuando tengamos la fuente trabajando a 50%, eso sí, al 100%, la eficiencia es del 82%, solo un 2% más.
80 Plus Seudor. En 80 Plus Seudor vemos mejoras en 20% de carga, 50% de carga y 100% de carga, aunque lo más interesante es el 50% de carga. La mayoría del tiempo tendremos el PC entre 20 y 50% de carga, por lo que dichos valores son más interesantes que el 100%. Esto es porque el 100% lo necesitaremos. 80 Plus Gold. 80 Plus Gold es una de las certificaciones más buscadas por los gamers porque ofrece una eficiencia energética muy interesante. 80 Plus Platinum. Podríamos decir que entre los distintos tipos de fuente de alimentación, aquellas que llevan una certificación 80 Plus Platinum son consideradas de gama alta. Se recomiendan para muchos vatios por su gran eficiencia energética. 80 Plus Titanium. Terminamos con 80 Plus Titanium, es la máxima certificación que encontramos, la cual introduce un valor de eficiencia al 10% de carga en la fuente, siendo muy interesante al 50% de carga. Terminando con el ejemplo de 500. Su funcionamiento es, la fuente de alimentación tiene el propósito de transformar la tensión alterna de la red industrial en una tensión casi continua. Para lograrlo, aprovecha las utilidades de un rectificador, de fusibles y de otros elementos que hacen posible la recepción de la electricidad y permiten regularla, filtrarla y adaptarla a los requerimientos específicos del equipo informático. Resulta fundamental mantener limpia a la fuente de poder, caso contrario, el polvo acumulado impedirá la salida de aire. Al elevarse la temperatura, la fuente puede sufrir un recalentamiento y quemarse, un inconveniente que la hará dejar de funcionar. Cabe resaltar que los fallos en la fuente de poder pueden perjudicar a otros elementos de la computadora, como el caso de la placa madre o la placa de video. Las fuentes de alimentación de una PC utilizan una tecnología de conmutación para convertir la corriente alterna en continua, mientras que el rectificador está encendido o apagado se generan pulsos de corriente continua a un ritmo establecido por la entrada de corriente alterna. La corriente de cada voltaje atraviesa un inductor, llamados chokes, que estabilizan y suavizan la frecuencia de onda de estos pulsos, reduciendo el ruido, que almacenan la carga eléctrica y la vuelven a soltar sin el ruido del que hemos hablado. La forma de hacerlo así es porque si el voltaje que entra en el condensador eleva o baja la frecuencia de conmutación, la carga del condensador baja o sube pero de una manera mucho más lenta que la frecuencia de conmutación, mientras que la salida del condensador es siempre fija, sin variaciones, o como hemos dicho antes. El regulador de voltaje tiene una responsabilidad muy importante ya que es el que se encarga de determinar lo bien o mal que responde la fuente ante cambios bruscos de carga o consumo. Debemos tener en cuenta que en realidad el PC no solo funciona con tres valores de voltaje, 12, 5 y 3 voltios, sino que por ejemplo la memoria RAM DDR4 utiliza entre 1, 2 y 1, 35 voltios para funcionar. El regulador de voltaje es también quien se encarga de esto, suministrando el voltaje que necesita cada componente. Por ejemplo, en el caso de la RAM el voltaje se lo suministra desde el raíl de más 3 voltios, ya que es el más próximo.